¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos nuevamente en ADN México y como siempre estoy muy bien acompañada por mi querido Alejandro Rosas y mi querido Benito Taibo. Y este es el ADN de la historia y en esta ocasión, por supuesto, no podemos pasar por alto que este domingo es el Día de la Madre en nuestro país. En distintos lugares del mundo se celebran diferentes fechas, pero en México, llueve, truene o relampaguee, el 10 de mayo se dedica a una figura importantísima en nuestra sociedad, la madre. Es un tema que podemos tomar desde muchos puntos de vista, pero desde el punto histórico es uno de los personajes pues, fundamentales de la sociedad, así de sencillo y así de simple. Entonces nos pusimos de acuerdo para hablar justamente de esas madres en la historia que han marcado en nuestro país o incluso en el mundo con su vida, con sus puntadas en ese gran lienzo de la historia. Fíjate que a mí me parece muy curioso cómo arraigó tanto el 10 de mayo como fecha del Día de la Madre, a partir de cuando en los años 20 empezó todo este socialismo, sobre todo en Yucatán, que impulsaba mucho como la emancipación de la mujer y todo. Y entonces, no sé si fue el Excelsior o el Universal. Sí, el Universal. El Universal, sí. Que decidió organizar el 10 de mayo la celebración como para contrarrestar, como para decir, miren, los valores que debe de tener un hogar están o se fincan a través de la madre y la madre debe estar en casa cuidando a los hijos, haciendo caso de las cuestiones domésticas, pues es la jefa de la casa mientras no está el marido y fue tomando otro camino. Sí, totalmente. Porque ya hoy ya nadie piensa en eso. Me parece muy importante. Y en cambio sí se convirtió en la fecha como para, pues mamita, hazte un molazo y te caemos. Yo creo que lo que es un poco perverso de esa reacción que tuvo el gobierno mexicano desde el punto de vista justo reaccionario, el mundo estaba cambiando. Sin duda, la mujer necesitaba mucha mayor equidad, lograr cosas que no tenía, como tener acceso a la propiedad, al voto, a tener una ciudadanía plena. Trabajaba, pero no podía formar parte, digamos, de esa sociedad. Era prácticamente un menor de edad. Entonces, yo lo que creo es que ni estar de un lado ni de otro, porque aquí lo que se pasa por alto es la decisión y la elección que tiene una mujer. Claro. Una mujer puede elegir salir al mundo público, que fue el gran logro de la revolución feminista del siglo XX, o puede también elegir tener ambas vidas, ser la jefa de su casa, tener una familia, tener hijos, pero es ahí en donde no estaba muy claro en este Festival de las Cabecitas Blancas que únicamente debían ser madres abnegadas, y esa es la parte que le quitaba la elección a la mujer. Quienes aprovecharon todo esto fueron las grandes tiendas departamentales que hicieron su agosto en mayo a vender. Regálele una lavadora Hoover a su mamá, a un electrodoméstico, etcétera, etcétera. O sea, cosificar a la mujer dentro de la lógica del consumismo, porque para eso era para lo que servían. Acuérdate, Almacén Don Manolo vende baratísimo. Sí. Manolito ahora viene el 10 de mayo, no se le olvide comprarle a su mamá escobas, trapeadores, recogedores, botes de basura, porque recuerden, una mamá cansada pega menos fuerte. Exacto. Ahora, no podemos es obvio el hecho de que un electrodoméstico, como cualquier otra máquina que fue facilitando la vida cotidiana en las empresas, en las industrias, también en el hogar, pero ¿en dónde dice que únicamente es el destino de una mujer dedicarse a esas labores? Insisto, si tú eres quien decides que en ese momento tu vida va a tomar parte en lo privado, adelante. Y si te regalan, a mí lo he dicho muchas veces, me gusta muchísimo este día, una de las cosas que más disfruto de ser mamá, me encanta mi casa, me encanta cocinar, me encanta que me den cosas para eso que yo elegí, pero insisto, desde una libertad que en esa época no se tenía para las mamás. Tú escribes, haces programas de televisión, haces montones de cosas. O sea, tienes una mezcla, por llamarlo de alguna manera, buena, perfecta. Pero hay quienes están condenadas. Exacto. Y ahí está el verdadero problema. La Exacto. falta de oportunidades para que las mujeres no puedan elegir es dramática y terrible. Y la hemos venido arrastrando desde siglos, pues, ¿no? Exacto. Me quedé pensando en literatura. La madre de Máximo Gorki, ¿no? Que es un muy duro ejemplo de ello.
Los fusiles de la madre Carrar, de Bertolt Brecht. La de Gorky, ¿te acuerdas de qué trata? Sí, es la historia de una madre en plena Rusia con nieve hasta por aquí. O sea, los fusiles de la madre Carrar son las madres revolucionarias de Brecht, la Alemania de la República de Weimar. Y otro gran ejemplo es la casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, una madre inamovible. Maravillosa. Sí, pero inamovible, desde hace tremenda. tiempo, y a ver si hay algún amigos o amigas en casa que lean mucho. Yo me acuerdo haber leído alguna vez, y no me acuerdo qué autor ruso, la historia de una mamá cuyo hijo viene con un ejército y está a punto de sitiar la ciudad y está a punto de tomarla, pero el hijo es verdaderamente, prácticamente un miserable asesino y demás. Y entonces la mamá que está dentro de la ciudad que van a sitiar va a verlo y lo envenena. O sea, ella envenena a su hijo. antes de que haga las tropelías que iba a hacer. Ya no me acuerdo qué obra es. Wow, es qué rusa. fuerte, Sí, claro. qué fuerte. Tenía que ser rusa, trágica, claro. como lo más. Pero fíjate, generalmente ves lo contrario, ¿no? O sea, mamás que solapan a sus hijos, hagan lo que hagan. Sí. Y no al revés, o sea, mamás que digan, no, mi hijo se equivocó en esto, o es un homicida, o hizo esto o aquello. Es muy difícil, como que esa lealtad materna. Que a ultranza. Sí. Hay madres que tienen que tomar las más difíciles decisiones. Estoy pensando en la decisión de Sophie, la gran película con Meryl Streep, en donde una madre tiene que elegir a uno de sus dos hijos para salvarle la vida. Puf. Sí, y no cuentes, porque es no cuento verdaderamente, vean esa película, es un parteaguas. Y justo hablar de este símbolo que es la madre y que es la mujer. Hablabas de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, pero yo puedo encontrar en la historia también una mujer que la escriben de una forma divertida, Jane Austen, en Orgullo y Prejuicio. El gran personaje de esa historia es la madre, Sí. porque es la madre la que está replicando lo Porque que los otros vivían. dos son tontos, los personajes. Bueno, exacto, pero espérame, lo que sucede es que no había forma que una mujer pudiera sobrevivir una sociedad victoriana si no era a través del matrimonio. Claro. Incluso la misma Jane Austen es un garbanzo de a libra que se haya dedicado a escribir y haya sido Como una Mary mujer Shelley. exitosa, como Mary Que Shelley. lamentablemente no se pone Wollstonecraft, que es su verdadero apellido, Exacto. y tiene que tomar el apellido del marido. Exacto. Pasó a la historia ella y no él. Bueno, totalmente de acuerdo. Eso se llama justicia poética Que además que... vía Frankenstein. Oye, tenía 17, 18 años cuando lo escribe. Pero volviendo al personaje de la mamá en Orgullo y Prejuicio, ella es la que hace niñas que no están educadas, una y otra vez recrea ese papel de acomodar a las hijas para de alguna forma solventar. No podían heredar. Ella también estaba subeditada a ese mundo. Y ahí es donde puedes entender un poco por qué se asfixian las mujeres a finales del siglo XIX y buscan emanciparse. Me quedé pensando en otra madre que para mi gusto es ejemplar, la madre de Mujercitas, de ese es Louise otro, sí. May Alcott. Sí. Una mujer que les da toda la libertad para decidir Para acerca pensar. de sus vidas, para pensar, para ir más allá de la apariencia. A mí, yo leí Mujercitas a los 12 años. Ajá. Todo el mundo decía, es una historia para niñas. Y yo dije, yo soy niña. Es una historia fabulosa porque además es excelente madre, excelente esposa, es patriota, es una mujer sí, que sí. tiene todas las cualidades y lo recrea de una manera fabulosa. Me encanta ese Y ahorita que personaje. mencionas ese papel donde la madre es la que les da libertad y demás, me acordé de una madre que a mí siempre me ha parecido como muy singular, histórica del siglo XIX, Petrona Mori, la mamá de Porfirio Díaz. Porque recuerden que Porfirio Díaz nace en 1830, en 33 muere su papá de la epidemia de cólera morbus. Entonces se quedan prácticamente huérfanos. Y pues doña Petrona se queda con Manuela, Nicolasa, Félix, Pablo, Cayetano y Porfirio. Ok. Y los tiene que sacar adelante. Y Porfirio Díaz tenía, gracias a su padrino José Agustín Domínguez, que era el obispo de Oaxaca, digamos que tenía el camino como para, si él seguía el camino religioso, poder tener a su familia en una situación pues más o menos tranquila, porque obviamente los dejó en la miseria, porque además cuando muere el papá,
el famoso mesón de la Soledad donde vivían quedó apestado porque había muerto de cólera. Entonces tuvieron que venderlo, etcétera. Cuando y eso lo cuenta Porfirio en sus memorias, va y le dice a su madre que no quiere seguir la carrera religiosa, que quiere meterse al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Ella pudo haberle hecho un chantaje marca diablo tipo madre mexicana abnegada. Sí. Y decirle, mijito, necesitamos que tú... Adelante. Porfirio, exacto, Porfis. Porfis. Y le da chance y Porfirio Díaz toma la decisión que quiere, se mete a estudiar leyes y bueno, y ya se encargaría de ayudar a la familia, pero nunca pesó en Porfirio Díaz una madre que le dijera, por favor, tienes que hacer esto por nosotros. Como lo hemos platicado muchas veces, sucedió con la mamá de Comonfort. Pero bueno, y hablando de madres que fueron muy apoyadoras, solidarias, que no se esperaba que lo fueran, estoy hablando de la mamá de Leonora Carrington. Janie Moorhead estaba casada con el señor Carrington, que tenían muchísimo dinero, una fábrica verdaderamente exitosa, ya en los estertores de la época victoriana, y presentan a la única hija del matrimonio, a Leonora, en la corte de Jorge V en Buckingham. Por supuesto que Leonora era rebelde, ella estaba con un mundo de una imaginación, tanto la mamá como la nana eran irlandesas y tenían todo este mundo místico y todo este mundo fabuloso, que Leonora siempre fue muy sensible a ello y quería dedicarse a pintar. ¿Quién es la que apoya en contra de su esposo? La madre. La mamá manda a Leonora a tomar un curso de arte a Florencia. Y se beberá el arte y se comerá el arte por ojos, por poros, por todos lados, por el apoyo que siempre significó la mamá. Nunca más vuelve a hablar con el papá le hace unas cosas terribles y sin embargo la relación que hay. Algunas veces la visita, ya de adulta, Leonora después del exilio, a su madre. Nunca olvidará esa complicidad y ese apoyo que tuvo hacia ella. Una madre importante en la historia. No tendríamos a Leonora como artista si no hubiese sido por su mamá. Estoy pensando en mi mamá, que era el faro, el ancla, la perla de la casa, la que nos mantenía unidos y cohesionados, la que decidió, hacía muchas cosas, no solo era una ama de casa, había estudiado en la universidad, sabía poesía, era una mujer, y todo el tiempo estaba trabajando, hacía cosas por fuera para la economía familiar y para que mi padre también pudiera escribir. Eso no era una madre abnegada, era todo lo contrario, era una madre luchona, echada para adelante y no saben cómo agradezco. Vengo de un matriarcado y me siento muy orgulloso de ello. Qué bonito. ¿Y cómo ha sido el no estar con ella? Pues ahora tengo a Imelda, que es un faro, y mantiene esta lógica inquebrantable acerca del bien y el mal y de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Oye, Gracias. pero como madre solo hay una, vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Primer
Oye, Benito, hay madres luchonas, pero también hay madres luchadoras. Hay madres luchadores. Estamos en la Arena México frente al espléndido mural de Miguel Valverde y nos acaban de prestar este maravilloso libro de 85 años de lucha libre editado por el Consejo Mundial de Lucha Libre. Se puede conseguir aquí, se puede comprar aquí en la Arena México. Aquí está la historia de 85 años de lucha libre, se dice muy fácil. Y en este mural están representados muchos de los luchadores que hicieron la historia. Oye, pero ya viste, la curiosidad empieza, y tú lo mencionaste como el Chavo del Ocho sin querer queriendo, en otras de las conversaciones. No, y entonces el Caballero Águila que se enfrenta contra el Español, y Valverde lo puso, es como una línea del tiempo de la lucha, y empieza con un Caballero Águila enfrentando a un Español a cuerpo a cuerpo. Claro, los guerreros águila y los guerreros jaguar eran sin duda los luchadores religiosos, porque tenían toda una investidura. Pero eran guerreros, ¿no? Y o sea, eran guerreros, claro. Realmente la lucha así como... No, eran guerreros, ¿no? Y les iba la vida de la guerra florida. Oye, y volviendo a las madres... algunos de los... Menciona vamos a terminar con el... Okay. Algunos de los luchadores que están aquí representados, que son muchísimos, no podemos contarlos todos, por supuesto, pero bueno, están... Son muchísimos. Yo vi al Cavernario Galindo por ahí. Sí, Maravilla Enmascarada, Murciélago Enmascarado, el Enmascarado Rojo, Fantasma Dorado, The Red Mystery, Grey Shadow, Black Shadow, Halcón Negro, el Gladiador, Black Killer, Torbellino Blanco, el Rebelde, el Espectro, la Sombra Vengadora, Pantera Blanca, el Espanto 2, el Espanto, la Bestia, Fantasma de la Quebrada, Halcón Dorado, el Espanto 3, Black Gordman, Scorpio, Conde Negro, Ángel Exterminador, un homenaje a Luis Buñuel, Halcón de Oro, El Enfermero, Red Terror, y me brinco algunos años para llegar hasta 100 Caras, Kung Fu, Gallo Tapado, Huracán Ramírez, Aníbal, Love Machine, El Supremo, Ciclón Ramírez, Mano Negra, La Sombra, Bronco, Steel, Mr. Águila, Villano Tercero, Hijo del Gladiador, Lismark, La Medusa. No son todos, ¿eh? Y ya hacia el final, Felino, Fabián el Gitano, Bracito de Oro, Olímpico, Averno, Goya Kong, Aéreo, Rey Cometa, Mercurio y Namahagüe. Y por supuesto, André el Gigante, que andaba por ahí. Que platicamos la vez pasada, sí, porque en este mundo de la lucha libre, que ya hay mujeres desde hace muchos años, también es una elección. Pero te digo, son ahora mamás luchonas y mamás luchadoras. Mamás luchadoras. Oye, una mamá en la historia, hace 1300 años, la Reina Roja de Palenque, de hecho su nombre significa la Gran Señora de las Generaciones. Por supuesto que era muy importante que el linaje fuera garantizado, pero ¿qué es lo que hacía la Reina Roja o qué hacían otras madres en este gran centro ceremonial de Palenque? Tenían a cargo de ellas la memoria, les enseñaban toda aquella historia de Palenque, de lo que habían sido en una línea del tiempo anterior y al futuro las mujeres. Enseñaban también a hacer el vestido, a tejer, siempre ha estado muy vinculado el tejer con la actividad de las mujeres. No tiene absolutamente nada de extraño ni de raro que la vida cotidiana tuviera que ver mucho con las mujeres. Hoy esas funciones están compartidas por elección, incluso hombres y mujeres que se quieren dedicar a ellas, pero me llama mucho la atención pensar en la Reina Roja de Palenque cuando tiene a ese linaje, 2 de sus hijos serán grandes... Ajaus. Sí, ajaus, tal cual, gobernantes, la madre, la señora de las generaciones. ¿Otro personaje? Me quedé pensando en la más lacrimógena de las poesías que existe en la historia de la humanidad, que es Mamá soy Paquito. No haré travesuras. No haré travesuras. Y un cielo impasible despliega su curva. Es horrible, es una cosa horrible. A nosotros, los 10 de mayo, los festivales en la escuela nos obligaban a leer poesías, no, a recitar, que es mucho peor, a Becker y a todos esos personajes. Y mi mamá se negaba a ir, iba mi papá. No, mi mamá no iba, entonces había muchas señoras de crepé y un chaparrito bigotón en primera fila. Oye, de las mamás más terroríficas de la literatura, de nuestra literatura, la mamá de la novela Como agua para chocolate. Sí, bueno, la mamá de Tita. La mamá de Tita. En este momento olvidé el personaje, se me fue. Ay. Una mujer
inamovible, ruda, terrible, con una tradición que le rompía la vida, lo que te digo, no poder elegir. La más pequeña de tus hijas se dedicaría siempre a cuidar a la mamá. O sea, ya dabas por hecho que era una madre abandonada, una esposa abandonada. ¿Y qué culpa tenía la última de las hijas de no poder hacer su vida? Ninguna. Y cuando quiere vivir su vida porque está enamorada del novio, la madre dice, tú no te vas a casar. Y de ahí se empieza a desarrollar toda la historia. Pero una mujer contradictoria, que además ella también tenía sus secretitos debajo de la alfombra. Regina Torné, ¿no? Regina Torné era la excelente actriz. Y bueno, es una historia que habla también de esas estructuras matriarcales, pero no positivas, de ninguna de las maneras. Porque Bernarda Alba, todo ese tipo de mujeres tan dominantes, sin duda asfixiaban a hijos y a hijas. Oye, pero fíjate que la época de oro del cine mexicano, la mamá que está representada es la mamá abnegada. Sí. O sea, generalmente es el padre que somete, que castiga, que le dice a la mujer qué tiene que hacer o qué no puede hacer. Y entonces tenemos un sinnúmero de prototipos de mamás, pero siempre le voy a decir a tu padre, hijo, no, o esconde la información, o no quiere que le digan para que el padre no que generalmente era Fernando Soler, por ejemplo. La mamá era Amparo Ribelles. Amparo Ribelles un poco más para acá, pero de la época de oro sí te das cuenta de que verdaderamente el asunto de la mamá estaba totalmente sometida a los dictados del padre, aunque el padre no estuviera todo el día en la casa. Sí, o sea, ella encontraba la reivindicación bajo el sufrimiento. Claro. No podía ser feliz, eso no era algo que no estaba dentro del panorama. No estaba dentro del panorama y afortunadamente ha cambiado. ¿Por qué? Porque bueno, finalmente la mujer en el siglo XX logra esa emancipación y bueno, todavía hay historias truculentísimas. Yo creo que todavía son la mayoría. Yo creo que, o sea, ya se logró, ya se visualizó, ya la gente sabe, las chavitas ahorita ya tienen como muy clara conciencia, pero sigue el machismo a todo lo que da y de pronto parece que incluso viniera como una especie de venganza de un sector masculino, como por todo eso que ahora las mujeres quieren reivindicar y parece que lo odian más, ¿no? Sí, los asesinatos de todos los días de mujeres habla perfecto de eso que estás diciendo. Y una figura que la quiero tocar desde un punto muy sensible, que es esta figura de madres buscadoras. Por supuesto. Qué terrible, no encuentro ni palabras para describir cómo puede ser que exista en nuestro país tanta tristeza, tanta violencia. Y bueno, han existido figuras en la historia, las Madres de Mayo, también por una represión, por violencia absoluta. Bueno, puedo hablar... Las patronas que también le daban alimento a los migrantes. ¿Sabes qué? Lo triste es que, si ustedes se acuerdan, cuando éramos chavos, pues, el 10 de mayo era una fecha celebratoria en sí misma, ¿no? Sí. Las mamás y los festivales y el festival que hacía el Auditorio Nacional de las Cabecitas Blancas y los concursos, todo eso muy bien. Pero no tenía su contraparte negativa. Claro que había asesinatos, pero era mínimo, pues, digamos el promedio de lo que hay en sociedades o ciudades grandes. El día de hoy, en el pleno 2026, ya es, siempre que hablamos ya del 10 de mayo, desde hace unos 15 años para acá, hay que pensar en las mamás que son afortunadas y que van a ir a celebrar con sus hijos, con sus hijas, la llevan, la festejan, pero al mismo tiempo ya tenemos en nuestro lenguaje desde hace 15 años esas madres que no han podido encontrar, ya deja tú a sus hijos o hijas vivas, sino un hueso para poderle rezar, para poderle poner una tumba, para poderle poner una flor y cuando menos tener la tranquilidad de que la encontraron aunque haya sido, o lo encontraron aunque haya sido ya fallecido, ¿no? Es una cosa Se volvió una brutal. Dualidad el 10 de mayo. Totalmente, y es algo inherente, por ejemplo, a una época de guerra. Esas madres que ponen a sus hijos, me imagino a las madres napolitanas, que cuando estaba la hambruna, cuando estaba la guerra, cuando había esos momentos tremendos, mandaban a los hijos a otras ciudades, incluso no los volvían a ver. O estoy pensando en la Guerra Civil Española. Todos esos huérfanos, esos niños que llegan... Los niños de Morelia. Los niños de Morelia. 39.
Qué impresión que muchas madres, con tal de salvarlos de la Tuvieron guerra, que subirlos al barco. sí, y nunca más se vuelven a ver, ¿no? Entonces, eso hoy, yo sé que estoy siendo un poco trágica, pero existe en la realidad de las mujeres. Ahora, volviendo a eso que tú dices de la celebración, yo sí debo de confesar que a mí me gusta mucho celebrar con mis hijos y conmemorar el hecho de que soy una parte y una pieza importante en mi familia, que soy esa mamá, y qué bonito cómo recuerdas tú a tu mamá, porque sí es algo que nos marca para siempre. Por supuesto. Madre, no hay más que una y a ti te encontré en la calle. Eso me decía mi madre siempre. ¿En serio? Sí. Qué bonito. No sé, es una vieja frase de española. Fíjate, ahorita me acuerdo de 3 casos de la historia donde van a fusilar a 3 personajes en distintas épocas. Ahí te va el primero. Eugenio Aguirre Benavides, uno de los exgenerales de la División del Norte de Pancho Villa, se separa de la División del Norte, lo agarran por los Aldama, Nuevo León, y junto con 13 de sus compañeros los van a fusilar. Y entonces la carta última que escribe es a su hermano Luis, diciéndole que por favor sea muy suave en la manera en cómo le va a decir a su mamá que lo mataron, porque puede tener un trauma, o sea, le puede ir muy mal en términos de que no lo soporte. Y entonces tienen que decirle a la mamá, pues, fíjate que a Eugenio le pasó esto, y encuentran el cadáver o lo reconocen por una medallita que la mamá, doña Jovita se llamaba, le había dado a Eugenio. Ese es uno. Luego, el general Arteaga de los Mártires de Uruapan, capturado en 1865, al que le aplican la ley de Maximiliano del 3 de octubre, su última carta no va dirigida al amor de su vida, a la novia, a la esposa, se la dirige a su madre. Mamá, me fusila, yo he hecho lo que he creído en conciencia que era bueno, me despido, te quise mucho. Y el otro, déjame ver quién es el otro. Cuando llega Abelardo L. Rodríguez a la presidencia, el día de su toma de posesión, en la noche le escribe a su mamá diciéndole, mamá, ya soy presidente de México. O sea, hay un Edipo ahí tremendo de muchos casos. Alex Lora, ¿no? El líder de la banda esta maravillosa mexicana del Tri, le dice a su mamá, mamá, voy a salir en la tele, préndete la videocasetera. Los jóvenes que estén viendo, espero, el programa, que les expliquen qué era una videocasetera de otra época. Claro, el peso de la madre es impresionante en la historia. Me quedé pensando en un libro infantil maravilloso que ha vendido miles y miles y miles de ejemplares, llamado La peor señora del mundo, de nuestro querido Francisco. ¿Hinojosa? Hinojosa, gracias. Exacto. De nuestro querido Francisco Hinojosa. Léanla, es divertidísima. A mis hijos les fascinaba, además un cuento precioso, es un cuento maravilloso, ilustrado divino, no se lo pierdan, es un gran regalo, por supuesto. Adiós. Bueno, pues festejen. Madres. Exacto. Madres, 2 puntos. Madres, 2 puntos, les mandamos un abrazo. No, eso es que no les estén celebrando mucho. Que no les regalen una plancha. Que las estén consintiendo mucho. Exacto. Disfruten lo que resta del domingo. Sean felices. Disfruten a sus familias. Efectivamente. Y sobre todo, que hoy podamos elegir. Yo creo que ese es el gran regalo que podemos tener las madres y las mujeres en México. Este programa está dedicado a las madres buscadoras que siguen buscando a sus hijos pese a todo y contra todo. Nos vemos la próxima.